nuestra visita que realizáramos a Colonia Benítez, también estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Emilio Rossellot, que él es el encargado o el coordinador de extensión de la estación experimental de Colonia Benítez. Con él hablamos sobre lo que es el tema de nutrición invernal para los rodeos de cría. Vamos a escucharlo. La coyuntura en este momento nos marca que tenemos poca oferta forrajera en general debido a las altas precipitaciones que se provocaron durante los meses otoñales, que lo que produjo es mucha agua y una disminución de la oferta, y además por la baja temperatura que estamos empezando a tener ahora, la producción de pasto para este invierno va a ser muy escasa. Entonces, las alternativas que nos quedan es, además de un buen control de las categorías y un inventario del alimento que disponemos o que estamos por comprar para poder suplementar las categorías más críticas, que son la recría, sobre todo en los sistemas de cría bovina, ver un poco el estado general en que se encuentran todos estos animales, ya sea de vaca, que están recién destetadas y que tienen que tienen que parir ahora a partir de junio, y de lo que vamos a destinar para la recría. Continuando con la charla, ya nos enfocamos a lo que es el servicio de 2 años. La importancia, siempre mencionamos dentro de la institución, es intentar lograr un servicio a partir de los 2 años, lo que genera mejoras tanto en el sistema como mejoras económicas a los productores. Cuando hablamos servicio 2 años, ¿qué piso de kilos estamos hablando por animal? Depende mucho del campo, pero en general lo que recomendamos es el 75% del peso adulto. En algunos campos más duros se lo estira un poquito más, a 340, 330 kilos, que es lo que nosotros buscamos en este tipo de campo, para que la vaquilla entre a su primer servicio en buena condición. Entonces, este peso que buscamos como alternativa nos genera un trabajo previo de la vaquilla, que ya empieza desde el nacimiento y la selección. Entonces, cuando empieza a nacer, todo lo que son las cabezas de parición es lo que utilizamos generalmente para tomar la reposición de esa vaquilla. ¿Por qué? Por 2 motivos. El principal es porque va a llegar con mayor peso al momento del destete. Y es muy distinto empezar a suplementar un animal de 200 kilos que tener que suplementar un animal de 130, 140, 150 kilos. Es mucho más sencillo la suplementación de un animal de 200 kilos que un animal tan pequeño, ¿no es cierto? Y el segundo motivo, porque las hembras que nacen como cabeza de parición tienen tendencia a comportarse como cabeza durante su ciclo productivo. De esa forma nosotros nos organizamos en una buena selección en el principio de todo lo que va a ser la hembra de reposición, que el destete ya ha pasado, porque generalmente se hace entre marzo y abril para aquellos sistemas que tienen un servicio estacionado, y se seleccionan las vaquillas de mayor peso. Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es lograr en el primer invierno de esa hembra ganancia de peso no menores a los 400 gramos por día. En la charla seguimos hablando con él y planteó los distintos sistemas productivos o sistemas de alimentación de acuerdo a las características climáticas que se presentan. Las características climáticas y edáficas que nosotros tenemos es muy difícil todo lo que son las siembras de verdeos de invierno, y sobre todo lo que es avena y ese tipo de cosas, pues no tenemos los suelos aptos para ese tipo de... Pero hay zonas pequeñas, zonas que nos permiten hacer ese tipo de siembra. Nosotros particularmente lo que hacemos es, en primer lugar, por estas condiciones, intentar hacer un inventario y una descripción bien de cada potrero en particular que está en el campo y en qué condiciones se encuentra, ¿no es cierto? Y de esta forma podemos decir, este potrero que está un poco de mejor condiciones y está reservado por algún motivo, porque no se comió, y en ese potrero destinar a las categorías de mayor requerimiento, que en este caso son las vaquillas, ya sea con pastizal natural o con pasturas. Si es pastura, en mejores condiciones, mejor, porque la oferta forrajera es de mayor calidad
y el volumen pues, que le aporta al animal es mayor también. Y si es pastizal y está reservado, bueno, vamos a tener la opción también de poder suplementar tranquilamente esas categorías durante esta época. ¿Con qué estarían suplementando sobre aquellos animales o productores que tienen la suerte de tener pasturas y los que están con pastizales naturales? Nosotros lo que hacemos es la suplementación generalmente para esa categoría que su mayor requerimiento está en el lado de la proteína para el crecimiento. Nosotros suplementamos con speller de algodón, con semilla de algodón o alimentos generalmente proteicos. Se puede usar también pellet de soja o algún otro pellet que se use que tenga una buena concentración de proteína, ¿no es cierto? Y con respecto a las condiciones, bueno, en este momento particular nosotros tenemos mucha variación de las condiciones en el sentido de que la suplementación proteica responde cuando el contenido de proteína del pasto es menor al 7%. Cuando el contenido de proteína del pasto es superior al 7%, nosotros tenemos que empezar en una suplementación energético-proteica. O sea, la combinación de algún suplemento netamente proteico con alguno energético como sea maíz o sorgo. Y hay suplementos que se clasifican como energético proteico, que es el caso de la semilla de algodón o el pellet de trigo o alguna otra variación en donde se puede suplementar de acuerdo al peso. Pero los niveles de suplementación que usamos, solo proteína, es de 0,7% del peso vivo. En combinación con energía y proteína es del 1,5% del peso vivo. Siempre aclaro en potreros con pasto, porque lo que hablamos es suplementación. Lo que buscamos es principalmente que el recurso más económico, que es el pasto, es el que mayor nos aporte dentro de la ración del animal. Seguimos en este ping-pong de preguntas con él y respuestas, y ahí encaramos el tema de la suplementación. La idea es intentar ver de conseguir potreros que no estén muy dañados por el pisoteo y que tengan algo de producción de la masa forrajera que nosotros necesitamos, ya sea por alguna reserva aleatoria que se dio en este momento. Y de acuerdo a eso mirar un poco el estado de los potreros. Cuando empiezan las primeras heladas, que cae abruptamente la calidad de los pastos, bajan los niveles de proteína, ahí uno puede hacer el cálculo de empezar a hacer una suplementación proteica en esta categoría. Estoy hablando de las vaquillas de primer año, ¿no es cierto? Y si esto continúa y no baja la calidad del pasto, pero sí es poca la producción, porque en invierno suele haber, ya tenemos que empezar una suplementación energético-proteica, ¿no es cierto? Y bueno, esos son los conceptos que nosotros tenemos que cuidar durante el primer invierno de la hembra de reposición, porque si uno logra sostener los 400 gramos de ganancia y elegir una hembra que se ha destetado con buen peso al momento del destete, seguramente el segundo invierno, ya con la vaquilla para poder servirla, no vamos a tener que hacer mucho manejo más que de la suplementación, que controlar que tengan una ganancia restringida o no tan importante, para poder llegar al peso de entore que nosotros estamos buscando. Seguimos avanzando en la charla y ahí ya encaramos el tema de la vaquilla y la vaquillona. A nosotros nos interesa mucho el tema del peso. La condición corporal depende mucho del frame y ese tipo de cosas, pero podemos hablar de una vaquilla de 5,5, 6 de condición, pero lo que más nos importa es el peso. El peso te marca una tendencia muy clave dentro de la vida de esa vaquilla, tanto para su segundo servicio como para los servicios posteriores. La vida útil que tiene ese animal como vientre ya. Las vaquillas de cabeza de parición son las que ustedes seleccionan para la reposición y que vienen repicando o siempre en su vida productiva siempre van a estar como cabeza. ¿Cuáles serían, en qué momento hacen esa selección y cuáles son lo que ustedes están buscando cuando hacen ese aparte? Nosotros en el momento del destete empezamos con esa selección. Anteriormente también vemos cuáles son las cabezas, digamos, y en el momento del destete, de los servicios estacionados, estamos hablando de febrero, marzo,
ya hacemos una clasificación de las vaquillas. Y sobre todo, como habíamos mencionado ya en forma reiterada, es mejor tener una selección de vaquillas de mayor peso al momento del destete para poder facilitar nuestro trabajo de la suplementación durante ese primer invierno. Finalizando la charla con él, encaramos ya el tema del porcentaje de vaquillonas de reposición y el manejo de las vacas. Lo habitual que se maneja en todos los establecimientos de cría es alrededor del 20%. En los establecimientos de sistemas de cría que se encuentran estabilizados, no aquellos que están queriendo aumentar su stock, que necesitan reponer mayor cantidad de hembra para poder aumentar el número de vientres dentro del campo. Considerando que el productor tiene la categoría de la vaquillona esta para la recría y está teniendo vacas que están preñadas y vos lo dijiste, próximas a parir. ¿Cómo manejas en qué potreros estás mandando la vaca preñada, por ejemplo, y qué suplementación le darías? Bueno, una cuestión clave siempre, todo lo que es recría, manejarlo en forma distinta a la vaca en general, vientre en general. Todo recría de primer año y de primer invierno y de segundo invierno tiene que tener un potrero para su manejo más sencillo, distinto al de los rodeos de cría. La clasificación que uno hace en el momento del tacto, que por ahí mi colega puede hablar un poquito más, es determinar la condición corporal que tienen las vacas en este momento. Las vacas están saliendo en su mayoría de hace un mes que hicieron el destete. En algunos establecimientos no se pudo hacer el destete y hay algunos que tienen ternero al pie, o sea que la condición de las vacas generalmente es muy baja. Y vamos a entrar en una época de parición que empieza ahora en junio y julio con un estado corporal de las vacas complicado. Entonces, en esas condiciones, uno generalmente lo que hace es asignarle un potrero más adecuado a aquellas vacas que están en un estado complicado, de condición corporal baja, que tenga un potrero con mayor volumen de pasto y alguna suplementación energético-proteica como semilla de algodón, desde el momento del destete, sería lo ideal, hasta el momento de la aparición, digamos. Entonces de esa forma puede recuperar un poco de condición la vaca para poder volver a quedarse preñada cuando se inicia el servicio pasado el invierno. Podemos decir que hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, el aspecto del potrero, el aspecto del campo. Hacer un relevamiento, la condición de los potreros cuando se ingresa al invierno, qué tipo de pasto hay disponible o se puede llegar a tener disponibilidad. Y el otro aspecto que hay que tener en cuenta también, antes de entrar al invierno, hacer una revisación o una clasificación de los rodeos o del rodeo para ver en qué situación está la vaca preñada, la vaquillona, la vaca seca, como para ver qué asignación de potreros o de suplementación. Eso es importante. Entonces, antes de empezar el invierno, tenemos que recorrer el campo y tenemos que ver el rodeo.